Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Quisiéramos hacerle de inmediato la invitación para que traiga su Biblia, guía de estudio en manos y bajo la dirección del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Vamos a compartir con ustedes en la continuación de esta semana, hablando sobre el tema Hambre en la Casa del Pan. Recuerden que esta es la lección número 11, Ruth y Esther, y el pasaje de la Biblia que está sirviendo de fundamento se registra en Esther 5:2. Cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Gracias de verdad, apreciado amigo, querido hermano, por acompañarnos en esta hora. Deseamos que las bendiciones del Dios Todopoderoso les acompañen a usted y los suyos. De forma cálida también saludamos a nuestro gran hermano y amigo, el doctor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor Veras, el Señor le guarde siempre. Gracias, pastor. Amén. Que le guarde a usted también y a su familia. Amén, muchísimas gracias. Shalom Aleichem. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Para ustedes, amigos y hermanos, un abrazo, que Dios les bendiga grandemente y que en este día que vamos a estudiar la palabra de Dios podamos ser bendecidos con el conocimiento otorgado por el Espíritu Santo. Por eso vamos a pedir su dirección. En este momento, oh Espíritu de Dios, pedimos que nos guíes, nos dirijas, que nuestros comentarios no sean nuestros sino los tuyos, Señor, y que tú como Espíritu Santo Divino nos use en el estudio de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, recordamos que en la parte de introducción dedicamos un buen tiempo para puntualizar la persona, sus actividades, la persona de Ruth, y también dimos alguna pincelada en el caso de Esther. Quisiera en este momento, pues antes de entrar de lleno con la propuesta de estudio para el día de hoy, tiene que ver con hambre en la casa del pan, en Belén, la casa del pan, que pudiésemos sacar un tiempito para explicar parte del texto a memorizar durante la semana, cuando se nos habla que Esther estaba allí en el patio y obtuvo la gracia en sus ojos, la gracia del rey, y éste le extendió el cetro de oro que tenía en la mano, y entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. ¿Qué significado tiene esto de extender el cetro de oro que el rey tiene en la mano, y por qué se elige a Esther en esta situación? La pregunta que estás haciendo, pastor, tiene un trasfondo profético. De hecho, el autor está tomando el libro de Esther como una figura de lo que ocurrirá y que ha ocurrido con el pueblo de Dios a través de los tiempos. Ya dijimos, o si no lo hemos dicho, es el momento. Esther es un tipo de Cristo que intercede por su pueblo. Sí es, lo dijimos. Lo que no habíamos dicho es que Amán es un tipo de Satanás quien acusa y quiere destruir a los hijos de Dios. Dimos una pincelada también. Bueno, Mardoqueo representa a los hijos de Dios que se mantienen fieles, firmes, a pesar de las luchas, de las pruebas y de los sufrimientos más terribles. Pero Asuero representa el poder político religioso. Entonces, cuando vemos esta historia, ya sabemos que hubo un concurso de belleza en Susa, la capital del imperio medo-persa. Esto ocurrió en el tiempo de Jerjes I o Asuero, como es conocido en la Biblia.
De manera que cuando Esther ya es reina, se presentó una situación un tanto difícil para el pueblo de Dios, y es que Amán, como decíamos, Amán tramó la destrucción del pueblo judío, y entonces Esther tiene que interceder, pero debía ser llamada. El rey llamaba a sus mujeres cuando iba a estar con ellas, y Esther no había sido llamada por 30 días. Si se presentaba delante del rey sin ser llamada, había una sola sentencia y era la muerte, a menos que el rey le extendiera el cetro. El cetro era un bastón que utilizaban los reyes, indicando que le estaba otorgando gracia. ¿Qué pasó con Moisés? Cuando Dios se encontró con él en el monte, le pasó un cetro también. Por eso ustedes van a encontrar que en la Biblia, cuando dice Moisés tenía en su mano la vara de Dios, sí, noten, esa vara representa gracia. No fue por algún atributo de Moisés, fue por la gracia de Dios. El asuero, extenderle el cetro a Esther, está simbolizando la gracia divina. Dios puso gracia en los ojos de Asuero para la reina Esther, porque ella iba de parte de Dios, y es el contexto de una manera breve de lo que ocurrió en ese momento. Perfecto, muchísimas gracias, pastor. Quisimos dar estos detalles porque en lo que es la parte inicial, que se estudia siempre sábado en la tarde, pues no habíamos puntualizado con tantos detalles acerca de esto. Sí, ya estamos en condición ahora de hablar un poquito sobre el tema hambre en la casa del pan. Eso es como algo paradójico, que se pueda presentar hambre en la casa donde se supone que hay abundancia de pan. Y sabemos por el estudio de la palabra de Dios que es el término que Belén significa casa del pan. Y entonces hablemos dentro de ese contexto, ¿por qué hablar de hambre en la casa del pan? Y la pregunta de nuevo, muy buena, pastor. La casa del pan, Beth o Bethlehem, casa del pan o casa de alimentos. En Israel habían dos panaderías, por eso habían dos Belenes. Estaba Belén de Judá, como lo dice acá, y por eso dice de Judá, y estaba Belén de Zabulón. Ambas panaderías se encontraban en esos respectivos lugares, pero cuando dice hubo hambre en la tierra, en Ruth capítulo 1, aconteció que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá, está hablando del pueblo de Israel. ¿Por qué había hambre? ¿Por qué hambrunas? Se registran muchas hambrunas en lo que tiene que ver con el contexto del pueblo de Israel. Por ejemplo, en el tiempo de Casalín hubo una hambruna terrible. En el tiempo de Acab también hubo una hambruna. En el tiempo en que Ben-Hadad, rey de Siria, sitió a Samaria, también hubo una hambruna. Ahora, ¿por qué había hambrunas en Israel? En el libro segundo de Crónicas, en la inauguración del templo, Salomón dijo claro que si el pueblo pecaba contra Dios y cometía pecados y Dios retiraba la lluvia, Dios, si ellos oraban y confesaban sus pecados y se arrepentían, iba a oír desde los cielos su oración, iba a perdonar sus pecados e iba a sanar su tierra. Todo esto fue una profecía porque era real. Ahora Israel estaba en una apostasía, el tiempo en que gobernaban los jueces, cada quien hacía lo que le placía y nunca el ser humano, por lo general, ha hecho lo bueno, sino lo que le place, lo que está en la delicia de sus ojos. Así que Israel se desvió y hubo una hambruna de parte de Dios para hacer reaccionar al pueblo. Algo breve que quiero presentar es que Israel por lo general decía que Baal era el dios de la lluvia, dios de la fertilidad, de la agricultura. Nosotros sabemos que el principal alimento de Israel era el pan. Israel era un pueblo agrícola, un pan de trigo. Había dos tipos de panes, de trigo y cebada. Ahora, si no hay lluvia, no hay trigo. Si no hay trigo, no hay pan. Y si no hay pan, hay hambre. Y por eso había una hambruna. La casa del pan, que debía tener pan, ahora no había.
porque no había insumos para fabricar el pan, de manera que pareciera una paradoja, pero es real. En Moab, que era un pueblo pagano, impío, que no conocía a Jehová, había abundancia, pero porque ellos no conocían a Jehová. Entonces aquí está el detalle. Dios envió una hambruna a su pueblo para que ellos reaccionaran y se dieran cuenta que las bendiciones que le llegaban no eran por Baal, sino por Jehová. Pastor, muy bien expuesta esa idea. Hay que entender, y quizás podría ser, conforme al comentario que estamos haciendo, la fidelidad a Dios hubiese hecho que las cosas se invirtieran y en lugar de haber escasez en el pueblo, iba a haber abundancia, porque las bendiciones de Dios se manifiestan, estas bendiciones que son condicionales. Si el pueblo se hubiese mantenido fiel a Dios, esa escasez que se daba no hubiese existido. Y conforme a lo que hemos estudiado, ¿piensa usted, pastor, que fue una buena decisión de Noemí, de su esposo y los hijos, irse a establecer en la tierra de Moab? ¿O ellos debieron pensar seriamente en mantener una relación estrecha y a través de la fe podrían haber recibido abundancia de pan ahí, aun a pesar de la escasez? A pesar de la escasez, como usted está diciendo, Dios iba a dar alimento a su pueblo. Había ciertas circunstancias, sí, escaseces o carencias, sí, pero la decisión de irse a un pueblo enemigo, no solo enemigo, sino pagano, no fue la más sabia. Ellos tomaron una decisión sin consultar la voluntad de Dios y es lógico que cosecharon las consecuencias. Dios nunca puede ser responsable de nuestras decisiones. Nunca lo es y no lo será. De manera que ellos cosecharon lamentablemente, pero aún así Jehová no olvidó a Noemí, sino que estuvo con ella, la sostuvo. Y ya lo vemos en el desarrollo de la historia, de manera puntual, no fue la mejor decisión que tomaron tanto Elimelec, Noemí, como sus hijos. Hay casos excepcionales, por ejemplo, para seguir en esa dirección, notamos que Abraham en una ocasión, cuando hubo hambruna también, tomó la decisión de establecerse en Egipto, donde había abundancia, y en medio de la hambruna, pues, y uno se pregunta, ¿será una buena decisión también que tomó Abraham de establecerse allí en Egipto? Me encanta la pregunta, pastor. No lo fue tampoco. De hecho, quisiera que sepan que el pecado más grave de Abraham se produjo en ese viaje a Egipto. De hecho, no fue uno, fueron dos. La mentira al faraón y también regresar con una esclava que hasta el sol de hoy ha traído circunstancias terribles a la humanidad. Esa lucha entre judíos y árabes que se mantiene hasta hoy fue por eso. Nosotros sabemos que los que habitan la franja de Gaza, ahí están los descendientes de Ismael, que eran hijos de Agar, la egipcia, que pelean con los judíos. El problema viene precisamente porque los árabes dicen que Israel fue infiel al pacto y que no merecen las bendiciones que están recibiendo de parte de Dios. Esos árabes, de una u otra forma, ellos creen en Dios. Ellos creen en Dios. Alá es Dios en su idioma y es el Dios omnipotente. Ellos son politeístas, pastor. Y es así como trajo consecuencias. Por eso no fue la voluntad de Dios, no lo fue definitivamente. Más adelante Dios sí. A Jacob le dice, no tengas temor de descender a Egipto. Y el caso de José, cuando lleva a Cristo a Egipto, Egipto en ese momento se convierte en el pueblo de Dios. Pero no tenemos tiempo para explicar eso aquí. ¿Qué quiere decir? No era la voluntad de Dios que la hambruna Abraham fuera a Egipto, no era la voluntad de Dios que Abimelec o Elimelec, Noemí y su familia fuesen a Moab. Estamos haciendo esta inferencia, pastor, y estamos navegando en esas decisiones que toman los seres humanos que a veces ni siquiera consultan la voluntad de Dios. El caso también que encontramos en la Biblia del mismo Lot, que hizo una decisión sin consultarla con Dios, se estableció en un lugar que le fue muy problemático. Ya entonces tenemos algunos personajes ahí, como es el caso de Lot, de Abraham, de Noemí, su esposo, sus hijos, de marchar
a un lugar sin hacer una consulta con Dios. Pero noten ustedes también, pastor, navegando con esas mismas ideas, en tiempo de escasez en que operaba el profeta Elías, el Señor mandó a una tierra pagana al profeta y allí era sustentado por el mismo Señor, y después que no pudo seguir con este proceso, lo mandó donde una viuda que pertenecía a un pueblo pagano, y allí era sustentado y fue sustentado por esta viuda. ¿Qué es lo que estamos queriendo establecer en este diálogo? Que hay que tener siempre pendiente en las grandes decisiones en la vida, cuando nosotros vamos a hacer para establecernos en un lugar cualesquiera, sentir que la voluntad de Dios está operando a favor de aquel que hace la decisión, y es lo que se registra, por ejemplo, en el libro de Ruth, en el capítulo 1, los versículos del 1 al 5, donde ya hemos hecho de manera especial un comentario sobre esa decisión. ¿Cuáles fueron las penurias que cayeron sobre Noemí y Ruth y qué las causó? ¿Y cómo refleja esto, pastor, esta situación, la que enfrenta ahora toda la humanidad? Se refleja en que nuestras malas decisiones muchas veces nos acarrean sufrimientos funestos que nosotros pensamos que vienen de Dios, porque finalmente siempre culpamos a Dios. El culpable es Dios. Estamos pasando por lo que decimos es, Dios se olvidó de mí. Yo me acuerdo de un miembro de una iglesia en un distrito donde estuve, que él tomaba decisiones de deudas, tenía casas, tenía buenas posiciones, pero se embarcó en deudas. Luego no pudo pagarlas y perdió las casas, el negocio, lo perdió todo. Y él me decía, Dios se olvidó de mí, Dios no me mira, Dios no me bendice. Comenzaba a culpar a Dios, y un día yo le dije, manito, ¿no será que tú tomaste decisiones sin consultar con Dios y ahora evidentemente tienes que cosechar? El Señor no viola el principio de la libertad humana. Dios te aconseja, te orienta, te traza el camino de la luz, pero te deja porque tú tienes un libre albedrío. Y en el momento en que tomaste una decisión que Él no te indicó, es lógico de que no te va a ir bien. Esa persona hoy no está mal económicamente. Dios lo ha bendecido bastante, y en algún momento le voy a acordar eso solo para decirle que Dios nunca olvida a pesar de las decisiones que tomemos. Por ejemplo, mire lo que dice el párrafo aquí. Es cierto que Dios permite que la humanidad coseche las consecuencias de la rebelión contra Él, pero está siempre presente y activo en la historia humana para la resolución final del pecado y del sufrimiento. Dios nunca dejará a la humanidad padecer para siempre. ¿Dónde se encuentra esa declaración? En el primer párrafo de la guía de estudio. Y mire el final, pastor, del párrafo donde dice, aunque sin coartar la libertad humana, la historia de Ruth es un ejemplo de ello. Sería bueno que, así rápidamente, a pesar de los comentarios que hemos hecho, es bueno que la gente se ponga en contacto con la palabra de Dios para que veamos ciertamente qué fue lo que aconteció con esta familia. Allí se nos dice en el libro de Ruth, capítulo 1, los versículos del 1 al 5, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ahí estamos viendo, pastor, el resultado de una decisión quizás un tanto en consulta con Dios en cuanto a una decisión importante de establecerse Elimelech, Noemí y sus 2 hijos en una ciudad donde históricamente se ha reconocido que Moab era un lugar donde la gente se educaba para combatir
el pueblo de Dios, y ahí vemos los resultados. Sin embargo, cuando hay un corazón sincero, aparte de las malas decisiones que se pueden tomar, cuando hay un arrepentimiento y una visión hacia adelante de que Dios puede, aún en medio de las dificultades, establecer que las circunstancias se vayan arreglando para beneficiar a aquellos que sinceramente luego quieren hacer la voluntad de Dios, como es en el caso de esta familia. Así es. Hay un enunciado completamente paradójico, porque hay una hambruna en Belén, que es la casa del pan, y que la abundancia en sentido general caracteriza las bendiciones de Dios, tanto en el Edén como en toda la humanidad. Acuérdense que en el Edén había todo tipo de árbol, no eran 2 árboles que había, había muchos árboles. Lo que Dios le dijo a Adán y a Eva, que no comieran del que estaba en medio del huerto, del árbol del bien y del mal. Del árbol de la vida podían comer y de muchos más, pero solamente ese fue vedado para probar la fidelidad de ellos. Era una prueba de amor. Entonces, en el huerto había abundancia. La abundancia es un reflejo de que Dios provee para su pueblo y para la humanidad. El sustentador de la humanidad no son los dioses paganos. El sustentador de la humanidad no era Nabucodonosor, como le llamaban. Él se hizo llamar sustentador de la humanidad. A veces se cree que el sustentador de la humanidad es un político, un gobernante, y ningún gobernante en la tierra, ningún solo, sustenta la humanidad. Ese papel es de Dios. Eso lo hace Dios. Y de una manera paradójica, encontramos que el pueblo de Belén de Judá y posiblemente todo Israel estaba sufriendo de una hambruna que estaba afectando la vida del pueblo de Dios por decisiones propias. Sin embargo, hoy en día nosotros podemos saber y darnos cuenta que posiblemente haya una situación en nuestras vidas, pero quisiéramos que sepan que las dificultades, las pruebas y los momentos difíciles que llegan a tu vida no es por causa de que tú estás en pecado o no. Es lógico que las consecuencias del pecado traen calamidades, pero no por un pecado propio. Aún así, Dios es tan bueno que Él no toma eso en cuenta. Si hay una reacción de parte del cielo y tú estás padeciendo alguna prueba, no es por causa de tu pecado, porque Dios te está castigando. Es porque Él desea hacerte reflexionar para que te des cuenta que Él sigue al control y que tu vida, a pesar de ser defectuosa, sigue siendo una vida de valor ante Dios. Hay una declaración importantísima que podría aplicarse precisamente a nosotros en estos días, ya que hemos estudiado la historia de Adán y Eva allí en el Edén. Cuando había abundancias, estaban cerca del Señor, la abundancia estaba allí, y después que pecaron, pues vino la sentencia: con el sudor de tu frente te comerás. Y luego dice que fueron sacados del huerto del Edén. Al igual que Noemí, hemos sido desposeídos de la herencia que Dios originalmente dispuso que tuviéramos, y nuestra vida se ha convertido en una penuria. El Edén fue un regalo, pero no incondicional. Los humanos eran libres de rebelarse, pero eso significaría que tendrían que asumir la responsabilidad de su propio bienestar originalmente. Debíamos controlar o ejercer dominio sobre la creación con la bendición de Dios, pero ahora nos enfrentamos a la tarea de controlar un mundo caído. Continúa diciendo la lección de este día en sus párrafos finales: los seres humanos egoístas que compiten por los escasos recursos provocan mucho dolor y sufrimiento. Finalmente, la tragedia es indecible. La tierra sigue produciendo en abundancia, lo que es un poderoso testimonio del amor de Dios, pero la codicia humana y los estragos del pecado hacen que el mundo parezca someternos más a nosotros que nosotros a él. Un día, sin embargo, todo esto terminará, y nosotros esperamos que esas promesas que están ahí en la palabra de Dios, que en mucho sentido quizás no han variado tanto, hay muchas promesas que son condicionales,
esas promesas que Dios ha prometido para con su pueblo, debemos cumplir religiosamente, como diría alguien, de lo que Dios estipula en su palabra, para que esas grandes bendiciones que Dios ha prometido sean dadas a sus hijos y podamos retornar de nuevo a lo que es la casa del pan, donde hay abundancia, donde Dios está, donde el Señor está presente, siempre existirá abundancia. Y si hay algo que nosotros podríamos extraer, la lección importante es mantener una buena relación, porque aún en medio de la escasez que se pueda mostrar en este mundo, cuando nosotros estamos conectados con el Señor, estamos siempre en la casa del pan. Amén. En la parte final del día de hoy quisiéramos decir que el pan representa la provisión que Dios da. En el santuario había maná. El maná caía cada día, todos los días excepto el séptimo caía maná, llovía maná del cielo, que es el pan que Dios le dio a su pueblo. Jesús es tentado con el pan. Notemos eso. Jesús es tentado con el pan. El salmista David dice que Dios pastorea a su pueblo, a sus hijos, con abundancia de pan. Es decir, el pan no solamente es el físico, nosotros debemos buscar el pan espiritual, que en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Cuando tenemos a Cristo como nuestro pan de vida, tendremos abundancia en todo el sentido de la palabra, ya sea espiritualmente hablando o por supuesto físicamente hablando. Siempre tendremos lo que necesitemos mientras estemos en este mundo. Amén. Qué lindo es concluir la lección con esa confianza en Dios, que siempre está dispuesto a proveer el pan espiritual y también el pan con el cual nosotros necesitamos alimentarnos. Y ese pan representa el alimento del día a día. Padre, te queremos dar muchas gracias por estas lecciones impresionantes que encontramos en la Biblia. Siempre has sido fiel a la promesa de proveer para tus hijos en la ancha faz de la tierra. Ayúdanos también a nosotros a ser fieles a esa promesa, y muchísimas gracias por esas grandes ideas que hemos estudiado en tu santa y bendita palabra, y ayúdanos a poner en práctica lo aprendido. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.